Bueno, vamos a ver si empezamos con la segunda partecita de, ay no, de la clase, porque ya se nos cerró la otra clase. Ya esperemos que se unan por lo menos unas dos personitas más, aunque en honor al tiempo mejor ya voy a poner que se conecte. Sí, y de ahí vamos avanzando. Ya, muy bien. Entonces, lo primero que estábamos hablando cuando tenemos tablas, que dice que dentro de las tablas, pues lo primero que van a tener es un numerito. Ya. ¿Qué más, aparte del numerito, debemos de tener en una tabla, señorita Morocho? Por favor, el siguiente apartado, el que dice título. Título. Debes escribir el título de la tabla en una línea con interlineado doble y debajo del número de la tabla utilice un título breve pero descriptivo. Utilice cursiva. Muy amable, gracias. Entonces, mire, esto es muy importante, ¿sí? Si yo voy a utilizar una tabla, lo primero que va a tener es un número de tabla. Por ejemplo, aquí les pone inclusive tabla 1. Debajo de la tabla, ¿qué dice que tiene que aparecer? El título, ¿sí? Pero ese título es un título descriptivo de esa tabla, ¿sí? Y utilizar letra cursiva, ya, muy importante. Ya, ¿qué más nos dice? El encabezado. A ver, ¿quién me ayuda con el tema del encabezado? La señorita Paredes, por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien. El encabezado. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados, dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna. Se sugiere centrar el texto de los encabezados de las columnas. Ya, muy bien. Encabezado vendría siendo como ya el título, el nombre de cada una de las tablas, ¿no es cierto? Ya. Ese igual dice que tiene que ir centradito, ¿no es cierto? Ya. El cuerpo de la tabla, a ver quién me ayuda. La señorita Sánchez Glenda, por favor, lea respecto al cuerpo, ¿qué nos dice? El cuerpo de la tabla incluye todas las filas y columnas de una tabla, incluida la fila de encabezados. El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado sencillo, 1,5 o doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, si alinearlo a la izquierda aumenta la legibilidad, no dudes en alinearlo a la izquierda. Ya, perfecto. Ya, entonces recuerden que al hablar de cuerpo ya estamos hablando de toda la tabla, ¿no? Entonces aquí en las tablas no nos va a calificar el profesor de que tengamos un interlineado doble o interlineado sencillo o interlineado de 1,5. No importa el interlineado, ya igual la tabla. Por lo general siempre en tablas se trabaja el interlineado mínimo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la tabla es lo suficientemente grande e imagínense si le ponemos un interlineado doble se nos va a hacer mucho más grande. Entonces por ello es que no se utilizan. Ya, y al final la nota, por favor, me ayuda leyendo la señorita Valenzuela, por favor, la parte de nota. La señorita Valenzuela no está. Listo, soy yo. Sí, listen, a ver. Utilice las notas para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos. Si utilizas abreviaturas en la tabla, puedes especificarlas en las notas. También puedes utilizarlas para atribución de derechos de autor, explicaciones extras con asteriscos. No es un punto obligatorio, por lo tanto, incluyan notas de tabla solo si es necesario. Ya, muy bien. Gracias, señorita Valenzuela. Entonces, el tema de la nota, ¿sí? Primero que nada, no va en el cuerpo de la tabla, va después, debajo, ¿ya? Y obviamente, si nosotros queremos poner, ¿sí? Por ejemplo, a veces para citar el autor, le podemos poner una nota,
¿sí? O a veces también para explicar cosas, colores, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si se acuerdan en el horario que ustedes tenían hecho, ¿sí? Si se acuerdan, en la parte de abajo habían unos colores que describían a cada uno de los docentes. Entonces, para ellos puede poner, por ejemplo, una nota. Entonces, puede decir nota, el color tanto corresponde al docente tanto. ¿Sí me entienden? Algo así. Por lo general casi no se las utiliza. Pero, sin embargo, si alguna vez necesitan, pues lo pueden poner. A ver, referente a los bordes de la tabla, ¿qué nos dice la señorita Vega? ¿Qué nos habla el documento respecto a los bordes de la tabla? Debes limitar el uso de borde o líneas en la tabla. En general, se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna. No utilice bordes verticales para separar los datos y no use bordes alrededor de cada celda de una tabla. El espacio entre columnas y filas y una alineación de texto correcta debe ser suficiente para aclarar las relaciones entre los elementos de una tabla. Ya, perfecto. Eso nos dice en el caso de que hay personas que aparte o sea, de los datos que llenan, se ponen a crear otras celdas vacías solo para que se deje ver más bonito. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Que no debemos generar celdas vacías en blanco que no vayan a tener ninguna información, sino debemos utilizar únicamente, pues, las celdas que nosotros necesitemos que vayan a estar cubiertas con datos, ¿sí? A eso se refiere. Ya. Aquí está también el tipo y el tamaño de fuente e interlineado. A ver quién me falta por acá de participar. Ya creo que nadie. Pues vamos a ir otra vez desde el principio. Yo falto. ¿A cuáles Yo, yo? Cisa Lima también. Sí, pero lo que pasa es que ustedes ya participaron en las otras clases, entonces yo ya tenía notas. ¿Sí? Así que vamos a ir de nuevo. Ya, la señorita Joana Andy, por favor, donde dice tipo y tamaño de fuente e interlineado. Ya, tipo y tamaño de fuente interlineada. Use el mismo tipo y tamaño de fuente en las tablas que el resto de tu texto. El cuerpo de la tabla, celdas, puede tener interlineado sencillo de 1.5 o interlineado de doble. Utilice el interlineado que haga el diseño de tablas más efectivo para la comprensión de la información presentada. Utilice el interlineado doble en el número de tabla, título y notas. Ya, muy bien, entonces solo el interlineado doble vamos a utilizar ¿en qué parte? En la tabla, en el título y en las notas, si es que hay. El resto todo lo podemos utilizar con sencillo, con de 1.5 o con doble, ¿sí? Pero como les dije, traten de no utilizar el doble ni el de 1.5, sino al sencillo, para que la tabla no se les haga muy grande. Ya. No sé si me ayudan, ¿hasta qué horas tenemos clases hoy? Me parece que ya estamos con el tiempo. A las 2:20, Liz. Entonces todavía tenemos 6 minutos más, aprovechémoslos para avanzar lo más posible, ya que la práctica de esto la vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar con la ubicación de las tablas. A ver si me ayuda la señorita Fabiola, por favor. Ubicación de las tablas. Hay dos opciones para la ubicación de tablas y figuras en una investigación. La primera es incrustar tablas en el texto después de que las mencionen por primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencia. Si la tabla es corta, puede mezclar en la misma página texto y la tabla. Intente agregar la tabla al comienzo o al final de la página. Tenga en cuenta que una tabla también podría ocupar toda la página completa sin problema. Es posible que tengas que agregar una línea en blanco entre la tabla y el texto para mejorar la presentación visual. Muy amable, gracias. Ya, entonces, en este texto nos habla de dos formas de presentación de las tablas, ¿ya? La una, pues, es en donde se necesite, ¿ya? Yo hago referencia a mi tabla, por ejemplo, ponga, a continuación se muestra la tabla número 1, la cual nos explica, yo qué sé, las partes del computador, ¿ya? Y debajito aparece la tabla. Sí, otra opción es únicamente, por ejemplo, hacer referencias, como les digo, del mismo tema que yo les estaba hablando, puedo decir, se describe las partes de la computadora mediante el detalle de la tabla número 1 y no se la pone a la tabla.
Entonces, al final, luego de referencias, ¿usted qué va a hacer? Usted hace como decir, un apartado solo de tablas, ¿sí? Y ahí va a aparecer tabla 1 y ¡pam! El texto. Tabla 2 y ¡pum! El texto. ¿Sí me entienden? Ese sería un índice de tablas, ¿sí? O si no, también las pueden hacer. Ustedes escriben el texto, hablan de la tabla e inmediatamente la tabla aparece ahí. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas dos opciones es viable, ¿sí? Por lo general, siempre se utiliza la del texto y la tabla en el mismo lugar, porque es un poquito medio complicado desplazarse al final del documento solo para revisar que tiene la tabla. Entonces, más se utiliza la tabla en el texto mismo, ¿ya? A eso hace referencia. Ya. Respecto a las tablas largas o anchas, por favor, me ayuda la señorita Nacheli. Si una tabla es más larga que la página, puede hacer que la fila de encabezados se repita en la segunda página y en las páginas siguientes. ¿Cuántas veces sea necesario? Si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, puede utilizar orientación horizontal en la página con la tabla ancha. Ya, perfecto. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo, ya, pero les explico a qué se refiere esto. Se refiere a que cuando tenemos tablas demasiado anchas, podemos cambiar la orientación de una página. Es decir, normalmente un documento que nosotros tenemos, las hojas aparecen de manera vertical, ¿verdad? Pero si nuestra tabla es demasiado ancha y no cabe la información, yo puedo cambiar la orientación solo de esa página y poner ahí la tabla para que se visualice. Ya, observemos por favor los ejemplos. Miren aquí, yo tengo una tablita, ¿sí? Miren, entonces esta es la forma como yo debo de colocar una tabla. Entonces miren, en la parte de arriba aparece con negrita el número de la tabla, tabla 1, ¿sí? Luego en el siguiente renglón pues aparece la descripción o el título de la tabla que yo estoy utilizando, ¿sí? Luego aparece el encabezado, ¿sí? Como les dije, encabezado es pues el título de la tabla propiamente dicho o la parte que aparece arriba, ¿sí? El cuerpo de la tabla es pues ya toda la tabla descrita, ya, y miren por ejemplo esta tabla aquí tiene también una nota, miren, la nota dice, esta tabla muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas de acuerdo a la zona donde viven y por lo tanto del extracto social. Recuerden que este interlineado de aquí, este ya era doble, ¿no? ¿Sí? Es decir, el mismo interlineado que tiene el texto de acá arriba del documento, ¿no? Ya, mientras que este interlineado de aquí era interlineado sencillo. Ya, igual, miren, en el cuerpo de la tabla, ¿sí? Se utiliza interlineado sencillo. ¿Se observan cómo están bien pegaditos los números? ¿Sí? A eso se refiere. Y usted me dirá, profe, pero esa no es una tabla. Sí, es una tabla. Lo que pasa es que no tiene las líneas de división de las columnas, pero igual no deja de ser una tabla, ¿ya? Ya, déjenme ver si hay algún otro ejemplo más aquí abajo. Ya, bueno, el tema, aunque aquí está hablando de cómo escribir el título de una tabla, pues ya habíamos hecho mención de eso, ¿sí? Así que lo vamos a pasar esto rápido, ya. Ahora, miren, por ejemplo, este tema es importante, citando tablas en el texto, ya. Esto es importante que ustedes entiendan cómo se cita una tabla en el texto. ¿Por qué? Porque siempre esto ustedes lo van a hacer antes, ¿sí? Siempre ustedes van a hablar, a citar la tabla y luego van a poner la tabla, ¿ya? Entonces, a ver, me ayuda, por favor, la señorita Bermeo, leyendo la partecita que corresponde a citado de tablas. Antes de eso, señorita Bermeo, espérenme un ratito, señorita Fabiola, dígame. No, mi señor, ya se acabó la hora. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. Ya, entonces el resto lo trabajamos, el tema de figuras, lo que sí, no sé cómo vamos a trabajar. Bueno, ahí vamos a ver porque tenemos esta semana y la otra ya para trabajar este tema y nos va a quedar un poquitico medio apretado. Así que por favor, si me avanzan revisando ese texto, sería mucho mejor y solo trabajamos el tema de la práctica ya la próxima clase, las próximas dos clases, que sería la de mañana y la del día sábado, ¿ya? Para avanzar un poquito más. Entonces, no son muchas hojas, me parece que son 7, 8 hojitas de este documento. Por favor, péguenles una leída y cualquier duda, pues estamos para, ya que si ustedes ya vienen leyendo y todo, solo vamos a ir a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, niñas, sí, léanse por favor este documento de las guías de normas APA séptima edición. Me parece que son 8 hojitas, 9 hojitas, ¿ya?
Listo, niñas. Entonces, de mi parte no es más. Mil gracias. No hay tarea por ahora porque la práctica la vamos a hacer la próxima clase. ¿Ok? Gracias. Que tengan una buena tarde.